Creemos que una persona se pone violenta solo cuando está muy enojada, pero lo que no identificamos es que con frecuencia estamos siendo violentos y no nos damos cuenta porque creemos que nuestra conducta es la normal y adecuada. Ignoramos que es nuestro mecanismo de defensa con el que pretendemos lograr una protección emocional. ¿Sabías que responder en automático con violencia cuando enfrentamos un problema tiene su base en nuestros miedos, rencores, inseguridades y baja autoestima? De todo esto hablaremos el día de hoy. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Diálogos en Confianza. Y hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar de la violencia. Pero la gran pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta de lo violentos que podemos llegar a ser, de lo violentos que somos en diferentes ocasiones y que a veces pasa totalmente inadvertido? ¿Qué tan violentos somos o qué tanto nos hemos acostumbrado a esa violencia? Porque no estamos hablando nada más de golpes, estamos hablando muchas veces de palabras hirientes, de actitudes que son violentas hacia otras personas. Y bueno, la verdad, un tema muy amplio y que vamos a tratar con grandes especialistas que nos acompañan este día. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros, a que participe y sobre todo que abramos los ojos y nos demos cuenta de si nos está sucediendo esto o no. Saludo con muchísimo gusto a Óscar Virués. Óscar, buenos días. Muy buenos días, igualmente con mucho gusto te saludo, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta señal de Canal 11 y por supuesto a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, para poder seguir el programa en vivo completamente a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de seguir el programa en las redes sociales en vivo es la página de Facebook de Diálogos en Confianza, el Facebook Live. Allí donde dice vivo, ustedes le dan clic para que puedan seguir el programa y no pierdan detalle alguno de lo que pasa. También tenemos una línea telefónica y es el 5166-4000. Y además, con mucho gusto, hoy tenemos casa llena, así que saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y decíamos hace rato, sí, qué gran tema el de hoy y cuántas veces pasa desapercibido tal vez por todos los demás, en qué esfera, círculo, núcleo nos estamos metiendo en ocasiones de violencia y no nos damos cuenta, sino hasta que alguien nos lo hace saber o hasta que las consecuencias pues ya son casi funestas, ¿no? Así es, y muchas veces no nos damos ni cuenta que nosotros somos los violentos, nosotros somos los que a lo mejor nos estamos pasando de la raya y sin embargo ya se vuelve como costumbre, ¿no? Creemos que es parte de nuestra autodefensa, que es parte de defender nuestros derechos o que es parte de ponerle límites al otro, pero bueno, quizá hoy nos demos cuenta que lo estamos haciendo de la manera equivocada, entonces vamos a ver eso. Le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña Peggy Ostrowski. Ella es neuropsicóloga, directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Y además acabas de publicar un libro, Mentes Asesinas. Bueno, ya lo publiqué hace algunos años, pero tengo varios libros sobre el tema de la violencia y el cerebro. ¡Wow! Muy interesante, Peggy. Muchas felicidades. Está con nosotros también Eduardo Herrera. Él es tibetólogo y es especialista en Asia. Es director del Centro Himalaya. Bienvenido, gracias, Eduardo. Marisa, muchas gracias. Estar acá. Gaby Savicki, él es psiquiatra, también ustedes lo han visto mucho aquí en Diálogos en Confianza. Gaby, bienvenido también. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Y otro gran amigo también, Alfredo Zúñiga. Él es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Alfredo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar este programa, vamos a ver el siguiente testimonio que nos habla justamente de su círculo de violencia. Veamos. Mi nombre es Erika del Sol Rodríguez Razo, soy abogada. Siempre tuve un carácter sumamente fuerte, un carácter muy explosivo, de mucha presencia, una voz muy imperante. Pasada la adolescencia empecé a tener explosiones muy fuertes, sobre todo a nivel personal.
No me siento orgullosa, pero llegué a golpear personas, ¿no? Tuve un incidente con un taxista donde golpeó mi coche y me bajé con un bat a golpearlo, ¿no? Entonces, el señor estaba tan espantado que me dejó hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Que era destrozar el coche. Y consecuencias de ese tamaño se fueron agravando y cada vez se me hacía más fácil, porque la gente te tiene miedo. No te percatas que está mal. Pero después que ya cometiste el acto, te viene un cargo de conciencia. Ya cuando se baja toda esta adrenalina y todo, te viene el cargo de conciencia de qué hice, ¿no? Claro, nunca me salió alguien peor que yo, afortunadamente. Pero sí te da una fuerza tremenda donde dices, pues todo lo puedo, ¿no? Me tienen miedo, lo va a hacer porque lo digo yo. Y entonces te va gustando. La muerte de mi mamá fue una muerte muy repentina, muy inesperada. Tenía 46 años, súper joven. Y eso me hizo enojar todavía más, ¿no? Yo no comprendía que me estuviera pasando eso. Donde me perdí por completo, donde ya mis reacciones eran completamente desmedidas, agresivas, muy dañinas para la gente que estaba a mi alrededor, sobre todo para la gente que vivía cerca de mí, ¿no? Y fue cuando busqué ayuda profesional y empecé con este tipo de terapias donde pues fallé casi todas las veces, porque realmente sí estaba muy enojada, ¿no? Era una ira que todo, el tráfico, la gente, todo lo que tuviera un roce conmigo y que no estuviera de acuerdo a mí, me causaba unas reacciones exorbitantes. Muchas gracias a Erika por su testimonio, muchísimas gracias. Y me gusta esta manera natural que tiene de decirlo, de haberse contactado con ella misma y darse cuenta de que era una persona violenta, ¿no? A veces reaccionamos por impulso, ella lo comenta ahí un poco en esta entrevista. A veces reaccionamos muy impulsivamente, ¿no, Fegui? Tú estabas justo diciéndome de la relación que tiene el cerebro con la violencia. Yo creo que hay que definir muy claro lo que es agresión y lo que es violencia. Ajá. La agresión es una respuesta biológica que todos los humanos tenemos, que nos ha permitido sobrevivir, que la tenemos programada. Si comparas los cerebros de otros mamíferos con los del ser humano, todos tenemos estructuras para reaccionar con agresión. Y la agresión nos permite defendernos cuando nos atacan, por ejemplo. Lo que pasa es que la violencia ya es una agresión hipertrofiada. Es una agresión con la intención de causar un daño físico o psicológico a alguien más. Y actualmente estamos viviendo un problema de que la violencia es un problema de salud pública. Sí. Vivimos continuamente. Entonces creo que sí hay que distinguir. ¿Cuándo surge la agresión? Que esta señora no es que sea tan violenta, es agresiva. Porque no es la intención de causar un daño físico, está respondiendo con el sistema límbico, con las estructuras que tenemos del cerebro, y en general surge la agresión cuando estás frustrada, ¿no? Por ejemplo, se te poncha la llanta y ya no llegaste. El tráfico te hizo que perdieras la cita y ya no tienes trabajo. Entonces, esa frustración te causa enojo. Y el enojo inmediatamente dispara el sistema límbico y entonces agredes, como cuando le chocó el taxista. Ajá. Entonces creo que es muy importante distinguir que hay agresión verbal, hay agresión física, también hay una agresión pasiva, de esas que tenemos las mujeres, somos buenísimas. Exacto, si esa me es nuestra hablas, especialidad. no te contesto, si suena el teléfono, haz no lo que te quieras, llamo, etcétera. Es una agresión pasiva. Entonces, hay técnicas diferentes, que aquí yo creo que van a salir, para manejar la agresión. La violencia creo que tenemos que tratarla aparte. Ok. Sin embargo, muchas veces la agresión después, como dices tú, se puede llegar a convertir en violencia. ¿Y dónde está esa rayita para darnos cuenta de si estamos siendo muy agresivos o muy violentos también, ¿no? Yo Pedro. creo que ahí hay un tema semántico que siempre también pudiéramos discutir. Se me baja una señora con un bat a destruir mi coche, pues no voy a decir es agresión, eso es violencia, ¿verdad? Sí. Pero hay un punto importante a nivel individual y social. Pudiéramos, transgrediendo o poniendo los significados, los diferentes significados de la palabra violencia, agresión, enojo,
El hecho que individualmente también podemos agredirnos, podemos estar sumamente lastimados, y un poco para entender, hay un pasaje clásico en la literatura budista. El Buda habla de las 2 flechas. La primera flecha que se te clava es aquella de la vida. No salen las cosas como esperamos, muere un ser querido, termina una relación, enfermamos económicamente, no estamos en la situación que queremos, etc. Esa es la primera flecha que es inevitable. Todos tenemos situaciones que afortunado o desafortunadamente no podemos predecir. ¿Qué hacemos con esta flecha clavada en el corazón que nos duele, que es parte de la vida? Y aquí viene la segunda flecha, como por lo general empezamos a afilar otra flecha, y tradicionalmente uno primero está, ¿por qué me clavaron la flecha? ¿Fue un accidente? ¿Fue deliberado? ¿Viviré? ¿No viviré? ¿Es castigo divino? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Es por mi padre o por mi madre? Todo esto que empezamos a buscar, y es como ir afilando la segunda flecha diciendo, rechazo ese dolor, rechazo esa situación, lo cual, claro, a nadie nos gusta. Sin embargo, huir de la situación, huir del dolor, sin, un poco como dice la psicóloga Brené Brown, escuchar la fuerza de tu vulnerabilidad. No quiero sonar meramente a una especie de ama tu dolor, no. Pero hay algo que te duele y hay algo que te está diciendo tu situación. Y todo ser humano tiene algo que le duele, o mucho. Y tener que le algo duele, que aprender. ¿No? Nada más para cerrar estas 2 flechas. El segundo paso es huir de tu dolor diciendo, esto es asqueroso, no quiero más. Y de ahí pasamos a la evasión por sí misma. Ese es el nacimiento, le podemos llamar ya de una agresión a uno y o a los demás. Es cuando nos hundimos en las drogas, en el alcohol, cuando nos vamos y nos bajamos con el taxista a golpearlo, a agredir a hijos, a cónyuge, etc. Esta segunda flecha es el nacimiento, vamos a decir, de la evasión. Es una agresión inicialmente personal, y ya la segunda flecha o la cuarta fase es cuando te la clavas. Ya personificas el dolor, ya te conviertes en el dolor inicial, que era los desajustes naturales de la vida, pero ya te convertiste en tu peor versión. Ya quieres que otros sufran por tu dolor emocional, como dicen en AA. Ya golpeas a otros, ya apuestas tu vida, ya te suicidas, pero esa ya es la segunda flecha, que Fíjate con bases en ese primer dolor. Justo cuando actuamos. hablabas de esa flecha, estaba yo pensando que la vas afilando un poco como para ver a quién se la clavas después, ¿no? Correcto. Tú tienes tu propio dolor y luego estás viendo. Hay una parte muy interesante de cómo inicialmente esta parte de, que va del enojo a la agresión, a la violencia, si queremos utilizar estas palabras, siempre empieza uno por el enojo. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de California en donde se ha tratado de investigar, a ver, ¿para qué sirve el enojo? ¿De dónde viene? ¿Por qué se da? Porque existe, desde luego, como una cuestión evolutiva incluso. Lo que dice este estudio es que el enojo, o la cara de enojo específicamente, sirve para demostrar fuerza, para demostrar una postura, tomando o retomando un poco lo que dices, de cuando las cosas no me gustan y no estoy a gusto en términos de cómo está dándose la situación, es mostrarle a mi oponente que puedo no estar de acuerdo y que tengo más fuerza que él, y es una forma de intimidarlo y de decirle, vamos a renegociar las cosas porque si no esto se puede poner feo. ¿Sí? Sí, es dominancia social, ¿no? Como Trump, que es muy agresivo. Claro. Sí. ¿Qué pasa cuando de alguna manera la otra persona se intimida? Bueno, pues modifica la situación para que entonces yo ya pueda sentirla a gusto y baja el enojo o la ira. Pero ¿qué sucede si la situación no se resuelve o la otra persona me empieza incluso a desafiar o entiendo que todo esto ya no me sigue funcionando? Pues entonces empiezo a subir el volumen y entonces sí empieza a haber ya una conducta. De esta cara se vuelve una agresión, una conducta agresiva, y si esto sigue sin resolverme la situación a mí, pues entonces puedo llegar a agredir o a castigar o lo que sea necesario. O sea, que va subiendo de nivel. El problema es que si yo obtengo lo que quiero cuando ya fui agresivo,
me voy condicionando a que ¿para qué empiezo poniendo la cara de enojo? ¿Para qué empiezo siendo agresivo? Pues mejor empiezo por la violencia directamente porque eso me va a dar el resultado mucho más rápido. Claro, que además era lo que decía la señora en el testimonio, ¿no? Que decía es que se empieza a sentir bien porque empiezas a controlar a los demás. Vamos a ver el siguiente sondeo porque justamente salimos a la calle y les preguntamos esto. Vean. Si se meten con las personas que quiero, si veo alguna injusticia. Híjole, cuando la gente se porta agresiva también conmigo, ¿no? Cuando me siento traicionada, me siento lastimada. Cuando me frustro por algo que no me sale bien. Cuando digo cómo quiero que se hagan las cosas y no se hacen como quiero. No, o sea, yo puedo hasta golpear a alguien que esté agrediendo a mi familia. Solamente si me agreden, si no, pues estoy bien tranquila. Cuando me acosan en la calle, o sea, normalmente como mujer se vive mucho el acoso callejero, entonces creo que ahí es cuando más me siento enojada. Esa es otra, que también a veces es como respuesta, me agreden, agredo. Sí. ¿No? Yo quería un poco hacer la labor esquemática y un poco acartonada del psiquiatra, de hacer un poco de definiciones, aunque ya nos pusieron la musiquita, creo que ya no hay momento. Es que vamos a ir una pausa, pero regresando entramos contigo seguro, para que no te interrumpamos y que no se enoje tampoco. Y que no se vaya a enojar. Yo por eso me senté aquí. Está muy bien. Y mientras tanto vamos con Oscar. Bueno, tenemos comentarios, nos dice María Esperanza García. Este es un muy buen tema. Yo conozco personas con muy alta autoestima y se comportan como si fueran angelitos. Te sorprendes mucho cuando muestran su parte o su lado oscuro. Es gente con carácter muy fuerte y se comportan mejor. Algunos, claro, creo que debemos de tener cuidado en etiquetar antes de conocer a las personas. A veces no siempre son lo que aparentan y nos llevamos sorpresas. Excelente tema. Me hace pensar como que perro que ladra no forzosamente muerde, ¿no? Bueno, es momento de hacer una pausa y regresamos. La no violencia guía la ética superior, la cual es la meta de toda evolución. Hasta que dejemos de dañar otros seres vivos, seguimos siendo salvajes. Tomás Alva Edison, inventor estadounidense. Pues ya estamos de regreso y ahora sí te cedemos la palabra, querido Gracias, Gaby. muchas gracias. En primer lugar, es muy interesante el planteamiento que hay entre los términos de agresividad y de violencia. Yo quisiera pensar que, o probablemente uno sea la expresión del otro, ¿no? La agresividad que tenemos todos los seres humanos se manifiesta a través de hechos físicos o psicológicos que se convierten en violencia. Y este es un tema de particular interés para el psiquiatra, que, bueno, proveniendo de un área multidisciplinaria, invita a platicar del aspecto social y neurobiológico y psicológico, cultural de este tema, que es muy importante y muy vigente en nuestra sociedad. Como ya habían dicho mis compañeros, esto es una situación que se puede observar desde el punto de vista evolutivo, es muy interesante. Si nosotros ponemos en una cajita de Petri dos poblaciones de bacterias distintas, una va a empezar a tratar de matar a la otra inmediatamente. Y de ahí, durante la evolución hasta donde estamos ahorita, esto aplica para todas las especies. Tenemos un instinto de supervivencia, de asegurar nuestra descendencia, nuestra comida, nuestro lugar donde vivimos, y muchas veces esto se convierte en un acto violento. Sí. La evolución, cuando aprende a hacer algo bueno, no lo desecha, le construye encima, como la pirámide de Cholula. Entonces, nosotros, los seres humanos, seguimos conservando un cerebro reptiliano y todos los seres humanos, pregunten aquí a cualquier mamá que nunca ha tenido un episodio de violencia, lo que estaría dispuesta a hacer para tratar de defender a su bebé, por ejemplo. Claro. Se podría convertir en una asesina desbocada. Sí. Entonces, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de violencia y aunque ahorita la violencia está muy en la palestra, por las redes sociales y porque, bueno, la humanidad de pronto avanza y de pronto retrocede, pero algo hemos aprendido. Yo les quiero decir que la verdad de las cosas es que los tiempos previos eran mucho más violentos que los actuales. Claro, no, por supuesto. La violencia era tremenda. En todos era lados, tremenda. en todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ahorita... ¿Qué es lo que pasa con el ser humano que se va desviolentando? O sea, ¿qué es lo que pasa con la evolución?
es una cosa, es una construcción, digamos, social o una Sí, cosa el hecho así? es que esa es la parte humana de nuestro cerebro, ¿no? Ajá. Que también tiene que ver con una serie de circuitos cerebrales. Que te dice mídete, que te dice, a ver, detente. Claro, porque debemos entender al cerebro como esta máquina que funciona con circuitos activadores e inhibitorios, como con frenos y aceleradores. Y entonces sí hay algunas estructuras que están diseñadas para lanzarnos hacia el combate o hacia la huida, ¿no? Y una vez de que están echadas a andar, la verdad es que es muy difícil detenerlas. Sí. Probablemente los hombres, que tenemos mucho más testosterona que las mujeres, en especial cuando somos jóvenes, conozcamos esto mejor, porque la violencia y la agresividad se vuelve algo realmente difícil de controlar. El día de hoy, con todo lo en boga que está la genética, tenemos un par de genes. Uno de ellos tiene que ver con la monoaminoxidasa y otro se llama CHD13, que son dos genes que están involucrados precisamente con esta capacidad o incapacidad para controlar nuestros impulsos. Quiero decir también, como un servidor de salud mental, que contrario a lo que la gente piensa, la población de personas que padecen de enfermedades mentales no son particularmente violentas. Y si bien se ha incrementado socialmente el número de hechos violentos y de asesinatos, no así la proporción dentro de las personas que padecen de un diagnóstico mental, salvo aquellos que tienen que ver directamente con la violencia. O sea, ¿qué estás queriendo decir? Que no se necesita ser enfermo, tener una enfermedad mental para ser tremendamente Y violento. quiero hablar en contra del estigma. Yo Ok. tengo un primo que tiene esquizofrenia y nunca en su vida ha agredido a nadie. Contrario a lo que la gente diría, este tipo está loco, hay que tenerle cuidado porque en cualquier momento saca un cuchillo y nos degolla a todos, ¿no? Que si bien puede llegar a suceder, pues esto es algo un poco más nota periodística y demás, no es una situación común. Pero es importante lo que dices, ¿no? Yo creo que la agresión es inherente al ser humano, pero la violencia se aprende. Y entonces ahí tenemos que regresar a los estilos de crianza. Nosotros tenemos en la universidad un trabajo en donde vamos a Tláhuac y vamos a Tepito y a Cartolandia y trabajamos en comunidades en extrema pobreza, no porque ahí se den los violentos, sino hay mucho estrés en esas comunidades, y hay poco tiempo de la madre para atender a los críos, hay madres muy jóvenes, la figura paterna no está, las que los cuida es la abuela, y entonces se vuelven muchas veces comunidades que no tienen muchas opciones. Entonces, hemos encontrado que les digo, ¿y cómo disciplinas a tu hijo? Cuéntame. Ay, pues ya sabes, doctora, lo hinco en el piso y le pongo 2 ladrillos y pues hasta que aprenda, ¿no? Entonces, espérate, te vamos a enseñar otras cosas. Y muchas veces repetimos patrones que nos meten en muchos problemas y no damos salida. Y en relación a lo que se aprende en el cerebro, tenemos áreas que son de reciente evolución, no tan reciente, pero que tiene conexiones importantes de abajo hacia arriba, en donde son la toma de decisiones basada en emociones. Entonces, en el cerebro, las áreas que producen la emoción no son las mismas que las regulan. Y el aprendizaje es enseñar estas áreas que tardan mucho tiempo en madurar. Tenemos esperanzas todos nosotros, porque hasta después de O sea, los 20, todavía hasta podemos. después de los 20 siguen madurando. Y entonces, ahí es donde tenemos que intervenir, tanto como familia, tanto como escuela, tanto como sociedad y como redes. Porque en las redes te enseñan cómo hacer bullying a través de YouTube. Y lo que estamos viendo actualmente. Me parece muy Entonces, importante lo que comenta Fergie en términos de intervención. Indudablemente las sociedades anteriores, antiguas, como les queramos llamar, eran más violentas, pero era una violencia institucionalizada. Es decir, acaben con los moros, acaben con los comunistas, acaben con los paganos. Indudablemente estamos viviendo un mundo más violento al interior de cada individuo. Indudablemente estamos en una sociedad de hiperconsumo. La pobreza extrema se refiere a una sociedad ansiosa. Y es violenta la pobreza. Hiperconsumista, explotadora. Lo que es muy importante ver, y vi recientemente un reportaje sobre la potente industria de la moda, cómo ya por una camiseta de algodón te puede costar $2, $3. ¿Cuánto cuesta procesar este algodón y cuánto se explota a los trabajadores? Solo para decir que estamos en una sociedad con mayores necesidades, hiperconsumistas, acá los psiquiatras nos podrán corroborar, hiperansiosa, un poco como se manifiesta a nivel sociológico con Zygmunt Bauman, una sociedad de consumo,
una sociedad con vínculos frágiles los unos con los otros, trabajando horas, digamos, inhumanas para sacar apenas para comer, sociedades y familias fragmentadas. No hay duda que ha habido una violencia mucho más extrema en la antigüedad, pero a nivel interior, la problemática del ser, de la necesidad, de los vínculos humanos actualmente, el vínculo familiar está fragmentado. No estoy diciendo tristemente nada más en las ciudades de Cartolandia, como dice Fergie, que es muy triste, pero en las sociedades occidentales ya los vínculos son frágiles, ya el nivel de consumo es alto, el nivel de ansiedad y depresión, el altísimo consumo de ansiolíticos, de antidepresivos y sus... No, y además lo vamos viviendo y lo vamos sintiendo a diario, ¿no? Oye, eso es parte de agresión, eso es parte de... Y mencionaban en parte lo que ocurre en las redes sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este grupo de los centinelas? Claro, es lo que... Mira, yo sí estoy convencido que toda esta respuesta, porque lo que se ve, nadie ve lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. La gente solamente ve cómo me comporto, cuáles son mis manifestaciones, cómo actúo, qué decisiones tomo. Y ahí es en donde podemos nosotros medir el comportamiento agresivo o el comportamiento violento. Pero ¿qué hay detrás de esto? Porque todo esto implica desde el aprendizaje que vivimos cuando somos niños, ¿no? Hay un dicho que dice que si yo vivo, el que entre lobos se cría a aullar, aprende, ¿no? Si en mi casa al que no gritan no lo pelan, pues me voy a volver una persona gritona inevitablemente. Y si esto lo sumo a todo este aprendizaje que voy haciendo de prueba, error, y enojándome o gritando o teniendo ciertas actitudes, consigo lo que quiero, esto se va reforzando y va dejando efectivamente una huella de aprendizaje en nuestro cerebro, en donde se forman conexiones muy específicas que implican comportamientos. ¿Y qué pasa? Cuando yo aprendo en ciertas situaciones de vida muy importantes, emocionalmente cargadas, se forman una serie de conexiones que forman una memoria emocional. Y esta memoria emocional nos sirve, es una cuestión incluso evolutiva. Nosotros estamos acostumbrados a predecir, esa es una de las funciones de la mente, la necesidad de estar prediciendo qué es lo que va a pasar. Entonces, todas las experiencias que yo voy viviendo me tienen que servir como una base para que la siguiente vez que esté yo en una situación similar, pues no tenga que improvisar. Yo ya sé cómo puedo reaccionar en una situación así. El problema de este sistema es que es un sistema muy imperfecto, porque no todas las situaciones van a ser idénticas y no todas requieren. Pero mi cerebro, por cuestiones de agilidad, asumo que una situación que se parece a otra que yo viví requiere de una respuesta similar a la que tuve en aquella ocasión. Esta memoria emocional es muy importante para determinar las conductas que vamos teniendo. Es un proceso de estar revisando información, rescatar en la memoria, ver qué pasa, se parece, no se parece, entonces tengo que actuar de esta manera. Y fíjate, a ver, nada más les quiero plantear esto. Está, la verdad, muy interesante porque sí tiene que ver con la evolución, con la cultura, con todo lo que hemos dicho aquí. Pero el asunto es que cuando una persona se siente muy frustrada y empieza ya a pasar de la agresión a la violencia, le cuesta mucho trabajo frenarse. O sea, ¿por qué es tan difícil tener el control de esta agresividad y de esta violencia? Porque se disparan todos los neurotransmisores, todo ese sistema biológico que te dice sobrevive, y entonces ya no pienso, no razono, y está a flor de piel el sistema límbico. Y las conexiones de abajo hacia arriba son más fuertes. Las de arriba hacia abajo, que son los lóbulos prefrontales, las zonas orbitofrontales, son más recientes. Y entonces esas son las que hay que sobreentrenar. Eso es lo que haces con mindfulness, eso es lo que haces con la terapia cognitivo-conductual y eso es lo que haces con la educación. El estilo de crianza determina cómo vas a funcionar. Hijos de padres dictatoriales y permisivos o indiferentes tienen muy poco autocontrol y poca responsabilidad social. Entonces estás repitiendo patrones con los que fuiste criado. Sin embargo, al hablar de todo esto, no estamos diciendo que entonces la violencia pues es parte del ser humano. Yo quería comentar en ese sentido, ¿en qué momento se vuelve una patología? Exacto. ¿No? Por ejemplo, para la psiquiatría existe un diagnóstico que se llama trastorno explosivo intermitente, que es un problema del control de los impulsos, que es una persona que sin haber consumido alcohol o alguna otra sustancia
por una situación en donde se siente amenazado o algún estímulo que se percibe como negativo, va a actuar como un vikingo, ¿no? Y va a destruir lo que está a su lado y va a golpear a la gente. En los niños, la población de niños y adolescentes que se trata son peculiares porque hay una serie de niños que cuando tienen problemas en casa o en el aprendizaje o como lo hemos tenido todos, empiezan a manifestar síntomas de tipo internalizados. Se vuelven ansiosos, deprimidos, se quedan en el rinconcito de la clase. Pero hay otro grupo de chavitos que externalizan este problema y desarrollan el diagnóstico disocial o el desafiante oposicionista y son adolescentes que se vuelven muy violentos. Esto también es motivo de consulta clínica. Quiero decir, esto es parte de un problema que se requiere atención. Y probablemente el más importante de todos, y lo digo con cierto temor, porque la verdad de las cosas es que los psiquiatras estamos bastante atados de manos y somos bastante inútiles frente al diagnóstico del trastorno sociopático de la personalidad, que se caracteriza por provenir de un tipo de familia, de una serie de incidentes traumáticos, violentos en la biografía de la gente y que hacen que nos volvamos pues este mismo sujeto agresivo que se defiende, que actúa con violencia. Y rápidamente para comentar, podemos analizar este fenómeno a través de distintos niveles. Típicamente hablamos de un nivel de violencia hacia uno mismo, heterodirigida, porque es algo que hacemos con mucha frecuencia. La violencia interindividual, que podría ser aquí entre Eduardo y yo, por un problema vehicular, que el tránsito es un capítulo que se debe de analizar aparte. Ahorita hablamos de eso, porque sí es... Es aparte, ¿no? Sí. Y luego lo que es la violencia masiva, que son las guerras, porque los seres humanos, vaya que hemos aprendido a matarnos de manera efectiva, sanguinaria y mecanizada, ¿no? Sí. Últimamente quiero decir que debemos de analizar un nuevo aspecto, que es la violencia que hay entre el gobierno y la sociedad, que se ha vuelto un asunto característico de la modernidad, ¿no? Y de cómo estamos viviendo actualmente y que es muy preocupante, pues porque es el fuerte contra el débil, ¿no? Claro. Y me gustaría sí hacer énfasis en esta parte de que no nada más todo es cable, no nada más todo es sociedad. La parte de la intervención, la parte de la naturaleza social del ser humano, de dónde viene un individuo, de la familia, pudiéramos decir, la familia de una sociedad, la sociedad de un complejo sistema. Le podríamos llamar un sistema complejo o una manera de interactuar. Ahora, cuando se interviene en términos de mindfulness o terapia cognitivo-conductual o las muchas técnicas que puede haber, es importante entender que cuando se medita no meramente es aprender a disociarte, sino que es mantener un estado de conciencia plena donde puedas desde la parte física recablear muchos hábitos o pautas cerebrales que nos conducen a la violencia y entrar no nada más en un estado de relajación, sino de replanteamiento plástico, llamémoslo, desde el cerebro. ¿Cuánto se tarda una persona en recablear? O sea, Según Richard Davidson, hay casos, y esto está en un documental, se los puedo recomendar, jóvenes en 30 minutos, y él los cablea, ¿verdad? Él es de la Universidad de Madison, Wisconsin, pueden reportar cambios importantes en sus hormonas y en la manera de transmitir. En el taller de Mindfulness of Anger que doy, Mindfulness enfocado en el dolor, sí es importante entender que no es meramente un taller de diálogo, sino de meditación, donde puedes ir entendiendo el mecanismo de la violencia que surge a partir de algo vulnerable en ti. Algo que tú deseas que esté bien en ti o en alguien, y porque no está bien, tú empiezas a generar un estado de agresión. ¿Cómo sé que soy violenta o violento? O sea, ¿cómo sabe una persona que está siendo violenta? Bueno, cuando tú te vuelves en una situación que estás continuamente con agresión física, psicológica hacia los demás, pero no te das cuenta. Por eso te digo. Hay que tener introspección. Sí. Para eso vas a los psicólogos. Cuando la gente que está a tu alrededor te tiene miedo. Cuando ves que alguien que está cerca de ti sufre, te tiene miedo, claro. ¿no? Claro. Cuando algo está pasando que la gente te evita, podría ser también. Vamos a una pausa rapidísimo y seguimos platicando, no se vaya.
No, hay una señora que estuvo... La violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Jiddu Krishnamurti, escritor y filósofo. El enojo, la agresividad, la violencia están inmersos en mí, en mi familia, en mi sociedad, en mi cultura. Entonces no lo podía ver en muchos aspectos. Tratar a mis compañeros con palabras altisonantes, que ahora son vocablos culturales permitidos y cotidianos, pero con la intención pues ruda, ¿no? ¿Cómo estás, fulanito? Y el otro, bien, o a mí, ¿no? A veces me quejaba de, ay, ¿por qué me pegas? Pero luego era, no, mi super brother me puede pegar y hasta más fuerte. Yo empecé a ver la violencia cuando yo era el vencido. Y es entonces cuando ya no agrada, porque cuando uno vence o obtiene lo que quiere, pues bienvenida hacia la violencia. Con mis noviazgos, pues era violento sin saberlo. ¿Por qué? Porque tengo que ser el fuerte, tengo que ser el que cuida, el cuidador, tengo que ser de algún modo el proveedor, ¿no? Cuando salimos yo pago, Y cuando me caso, continúo. Yo con mi esposa tuve un evento de violencia física fuerte por una discusión y era por una plática de cómo íbamos a cuidar a las hijas, un domingo en la mañana. Para esto quiero comentarte que en mi machismo, en mi violencia, yo no entendía por qué mi esposa era como era, pero como no era como yo quería que fuese, la mandé al psicólogo. Pero en ese momento álgido de pelea, yo la saco abruptamente del cuarto, me encierro y discutimos. Ese es mi acto de violencia, yo la saco, la aviento, la arrojo. Mi esposa se va una semana. Yo busco ayuda en esa semana. ¿Por qué? Porque no quedo a gusto. Llevo aquí a Moresby, Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas sin Violencia. Y al venir aquí tengo un proceso de resignificación. Yo no podía ni siquiera ver que era violento y a la fecha yo no puedo decir si soy violento o no. Quien lo puede decir son las demás personas. Pero ¿sabes qué? Con un poco de conciencia quizá, o moral, o no tengo idea, lo que sí te puedo decir es que la violencia con un poco de conciencia no es nada grata. Obtuve lo que quise, que fue, si se puede decir, entre comillas, ganar. Pero en realidad con más conciencia no ganas con ese sentimiento y ese dolor, pierdes. Pues qué interesante, la verdad, y como les digo, cuando uno se atreve a nombrar lo que uno hace o lo que uno está haciendo hacia los otros y decirlo con su nombre y su apellido y aceptarlo, es el primer paso, ¿no? Se me hace, la verdad, muy loable, muy admirable que nos atrevamos a decir sí soy violento o sí estoy haciendo esto en este momento o me doy cuenta de que he actuado de esta manera. Me parece, la verdad, muy admirable, ¿verdad? Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Pues yo me considero que sí soy violenta. Después de que tengo yo así procesos de que soy muy violenta, me doy cuenta y luego me da como cargo de conciencia. O sea, ¿te sientes culpable? Me siento mal. También mi esposo me mandó a Neuróticos Anónimos y Y te dijo, vieja, vete para allá, ¿no? Pues sí, fui y me he sentido contenta. Es un grupo como de amigos y poco a poco, yo siento, ¿no? Todavía así como... Pero tú entonces te reconoces como una persona sí, me agresiva reconozco. o violenta. ¿Qué haces? A ver, cuéntame. Pues les grito a mis hijos, le contesto muy mal a mi esposo, no me dejo. No me dejo. O sea, yo pensé, gracias a Dios que mi mamá nunca me dejó que me dejara. Y no me dejo, pero luego siento que lastimo a la gente. Sí. Y luego tengo a veces remordimientos y me siento mal por ser
pues tan canija, ¿no? Pero ahorita ya me empiezo a reconocer. Antes tampoco me daba cuenta. Me estoy dando cuenta apenas en el grupo porque oigo a otras personas y digo, ay, sí me parezco un poco, ¿no? Pero entonces ahora ya estoy tratando de ser menos violenta, ¿no? ¿Tú te das cuenta qué es lo que te lleva a esa violencia? O sea, ¿qué te pasa a ti que te hace reaccionar de esa manera? Sí. ¿Qué? Por ejemplo, mi esposo como que es muy bueno, pero es matalas callando. O sea, de esos buenos que aparentan que son muy buenos, pero de ahí te da una herida. Y entonces, cuando yo me he ido dando cuenta que poco a poco, he ido juntando como resentimientos. Y cuando estallo, pues ya me desquito de todas esas, ¿no? O sea, y me las paga todas. Y entonces después digo, no, o sea, mis hijos sí se dan cuenta, sí están a mi alrededor como viendo y ellos también se sienten agredidos. Porque ya cuando uno está así, pues uno ya no se mide ya contra todos, ¿no? Exacto, era lo que decíamos, ¿no? Que a veces pasa uno cierto nivel y ya no puedes controlarte, ¿no? O bueno, pareciera que no se puede uno controlar. Luego le vamos a preguntar a nuestros especialistas si hay alguna forma que te ayude a detener, ¿no? Como eso de contar del 1 al 10, respirar profundo, todo este tipo de cosas. Pero cuando la violencia o esta agresividad excesiva se dispara, es muy difícil, ¿no? Pues a mí lo que me pasaba que hasta se me nublaba la vista del coraje. Del coraje. Ahorita ya me controlo un poco, ¿no? ¿Qué haces para controlar? Sí, cuento del 1 al 10. Cuento del 1 al 10. Por ejemplo, mi hijo me contesta mal y me aguanto. Y antes luego ya hubiera yo contestado, le he dejado la verdad está bajo, pero ahorita no. Ahorita no, porque estoy, la verdad, en un proceso de aguantarme porque también digo, pues, ¿qué gano, no? Mejor lo digo que se desahogue, ¿no? Ahorita él también está chavo y tiene así sus neuronas hasta arriba, ¿no? Y antes no me dejaba de nada. De mi esposo, la verdad, tampoco nunca me he dejado. Todavía no me dejo, ¿no? Me encantas. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias por compartirlo. Pero bueno, te das cuenta y estás haciendo algo al respecto. Pues, o sea, ¿te sientes mejor? Me dejo más poquito. Bueno, nos hubieras traído a tu esposo para preguntarle. No, porque él va a decir que ¿cómo se llama? Que estoy igualita. Según él estoy igual. Pero yo siento la verdad que sí le he bajado, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Guadalupe. Gracias por compartirlo además con nosotros. Bueno, y aquí estás, ¿cómo te llamas? Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. ¿Tú también eres violenta o te reconoces como una persona violenta? Sí, definitivamente. Y tú estabas preguntando, pero ¿cómo se reconoce uno? Es que es en milésimas de segundo. Es en milésimas que la adrenalina sale disparada y tratas de recapacitar, pero no se puede. No se puede, recapacitas hasta después y ya viene el sentimiento de culpa y por qué lo hice. Y la señorita... ¿Tú qué haces? ¿Gritas? ¿Qué haces? De todo. Todo. A veces es... Sí, tan tranquilita que te ves. No, pero no. No, y explota uno en milésimas y le comentaba yo a la señorita que me contactó que pues ahora tengo a un chiquito de 6 años que es testigo, que ve y pues que también es una persona importante que le voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Y fue interesante el tema en este sentido. ¿Hay alguna pregunta que les quieras hacer a nuestros especialistas? ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo se controla? A mí me gustaría comentar que, bueno, lo que mencionan Guadalupe y Adriana es muy enriquecedor, porque ciertamente, por un lado, lo que dice Adriana es esta parte donde uno no sabe cómo reaccionar en el momento y ciertamente no hay forma como el cerebro pueda detener una vez que ya estamos en un acto de enojo, violencia, por un lado. Pero por otro lado, también puede ser prevenido, uno puede practicar, uno puede hacer la respiración antes a manera de ir transformando nuestros hábitos, es decir, forma preventiva. Algo que mencionaba Guadalupe que me llamó la atención es esta parte
de cobrarnos facturas, ¿verdad? Ok, aguanto ahorita hasta que exploto. Y yo te las voy a cobrar en parcialidades, en pagos chiquitos, el esposo, ¿verdad? Y yo sí llego con la anualidad, la tenencia. Hay una práctica que se llama Compassion Based Mindfulness Training Program, programa de entrenamiento de mindfulness o meditación basado en el amor bondadoso. ¿Qué significa esto? Que uno puede empezar a trabajar con el amor propio. El que uno reciba un golpe y diga, lo aguanto, es que uno no se tiene tanto amor bondadoso, no orgullo. Uno puede decir, yo no acepto este maltrato, esta violencia pasiva o violencia tácita, no la acepto sin que uno acepte ese tipo de agresión y lo vaya guardando. Cuando uno medita en que uno es igual a otros, hay un esquema que se llama RIE. R es reconocer que estamos dolidos, reconocer que algo que nos hizo o nos dijo alguien, esposo, o nos duele y nos molesta, pero uno tiene que aprender a reconocerlo. Si uno no lo reconoce, uno no está entrenado, uno va a pensar que lo que realmente molesta a uno es el taxista que manejó mal, o es el niño que lloró de más, o el esposo que no me contestó bien. ¿Y no? No, uno viene enojado por la que me hizo el mes pasado o porque no me dieron la quincena esta semana cuando debieron de haberlo hecho. Lo que sí se da uno cuenta es que es como que vas acumulando. Hay que reconocer que estamos dolidos. Hay que reconocer que nos están maltratando, que ahorita la situación no está bien. Y esta parte que cuando uno entrena y reconoce, esa es la primera fase. No nada más es platicarlo como ahora, pero entrenarlo. Luego pasamos de RIE, de R pasamos a la I. La I se llama igualdad. Reconocer que en realidad todas las personas actuamos con base en cómo nos sentimos. Si nos fue mal, estamos enojados, si alguien nos maltrata, no nos gusta. Entonces, cuando entendemos que no somos las víctimas ni el centro del universo y que en realidad todas las personas también tienen estados emocionales como nosotros, eso se ve mucho en AA, en NA, que no somos tan distintos ni el ombligo del universo como queremos. Entonces, a partir de I, igualdad, pasamos a E, generar empatía. Es decir, ser amorosos hacia uno y ser amorosos hacia otro. Yo estoy seguro que si uno tuviese más amor hacia uno, le podría decir, oiga, esposo, ¿qué le parece si quitamos las descalificaciones? O uno puede trabajar con lo que nos duele en lugar de acumular facturas e irse y volcarse en la agresión. Fíjate que hemos estado hablando mucho acerca de lo que uno hace y uno puede hacer, pero no hemos hablado, y yo creo que también de eso hay que hablar, acerca de lo que es vivir con una persona que es así. A lo mejor nosotros no somos los muy agresivos o muy violentos y sin embargo convivimos con una persona que sí lo es. Ahorita por lo que decías de cuando tratar de decirle a tu esposo o a tu esposa o a tu pareja, decirle, a ver, ¿qué te parece si dejamos de descalificarnos? Sería maravilloso, viviríamos en un mundo increíble si nada más por pedirlo, ¿no? Uno lo hiciera y lo hiciera el otro. La verdad es que somos como parejas, yo creo que inclusive es muy complicado porque somos terriblemente agresivas las parejas, unos con otros. Pero sí. Déjame nada más, ahorita quiero que sigamos platicando de esto, pero hay muchísimos comentarios. Vamos con Óscar Virués rapidísimo porque la verdad y lo retomamos acá. Ya se había generado aquí Ya una agresividad en el público, en las redes sociales que no la deseaba. Nos dice Vivian, la vida diaria ya es difícil. Realmente uno mismo es difícil generar algún tipo de violencia verbal, física en el transporte, en la calle, con la gente. Muy violenta, pero en alguien debe haber cordura, es algo que se trabaja, así damos el ejemplo, nuestros hijos dando siempre un saludo o un por favor, un gracias, etcétera. Angélica Fonseca, es falta de tolerancia a la frustración, yo opino. Natalia Rocha dice, yo me declaro completamente culpable. Patti Corso, qué acertado, el enfermo adicto busca que los otros paguen por su dolor emocional, autoinfligido, por cierto. Ramsés III, quien ha sufrido violencia la ejercerá casi todos, porque casi todos lo sufrimos desde infantes, de manera sutil y se va incrementando. Charlie 70, las redes sociales son parte de la violencia matrimonial por la infidelidad que se da y es muy fuerte porque afecta tanto a la mujer como a los hijos y a los hombres. Eduardo Pérez J, problema es igual a yo soy poderoso
poderoso versus no lo soy más. Ningún problema, yo no necesito alardear que soy poderoso si defiendo o huyo. Tejano de Chihuahua, cuando está en peligro mortal mi familia la defenderé hasta la última gota de sangre. Saide 03, los más agresivos y violentos parecerían más fuertes, pero al final son los que tienen más miedo que los demás o los más débiles. ¿Esto es verdad? Por favor, me gustaría que me lo explicaran. Por otro lado, nos dice un anónimo, justo de este lado se me movió, pero acá tengo otro, y nos dice, ¿qué sucede cuando crees que vas a reaccionar de una manera violenta y en el momento te bloqueas o no sabes qué hacer? Y después todos te dicen, ¿por qué no hiciste nada? Un ejemplo es ver pasar a una persona amada con alguien que no es tu mamá. Espero que pasen mi comentario. Nos dice, hablando de las personas que se pueden pues molestar un poco o tener cierta agresión, nos dice Mayben, nunca hacen caso de lo que comento en los programas. No te preocupes, ya te encontré, May, así que me da mucho gusto. Y nos dice, ahora a mis 72 años, siendo un adulto mayor, el que me centra y no me deja avanzar en mis enojos es mi hijo. Este otro testimonio lo voy a hacer de forma anónima, lo comparte de forma abierta, pero para defender o para proteger su integridad. Fui abusada sexualmente de niña, nunca violada. Varias personas me hacían hacerles cosas y me tocaban. Cuando ya pude defenderme, siento que eso cambió mi carácter, me volví muy agresiva. Si algo no me gustaba, no me dejaba de nadie. No golpeaba, pero era retadora y les decía cosas o los veía feo. Un día conocí a Dios y me ayudó mucho a tranquilizarme. Pero la gente que yo amaba me dañó de nuevo y volví a defenderme sola por quien se supone que debía cuidarme y defenderme. No lo hizo, tuve que cuidarme sola otra vez. No soy feliz porque de nuevo me volví intolerante y tengo la cara pues como que de desagrado. Hasta mi sonrisa la veo que no es normal. Estoy muy triste porque no quiero ser así, pero ya no sé cómo salir de esto y ser tolerante, perdonar y dar una sonrisa linda y sincera. Prefiero la soledad a que me vuelvan a dañar. Déjame nada más retomar esa llamada para hacer una pregunta con respecto a eso. El hecho de haber sufrido violencia y de haber sido, por ejemplo, en este caso, abusada sexualmente, ¿es suficiente como para que uno se acepte como una persona también violenta, agresiva? Digamos, es causa de... Ese testimonio es muy valioso porque sí nos manifiesta y nos pone de ejemplo una situación muy común. Esto que es mucho más común de lo que uno quisiera y pensar en la sociedad, el abuso sexual en una niña es algo determinante en su biografía y le puede dar seriamente problemas, causarle problemas de personalidad. Niña o niño también. Niña o niño. Es mucho más común en las niñas, aunque los niños también. Y esto que nos está describiendo esta persona es un muy buen ejemplo de ello. La verdad de las cosas es de que probablemente requiera de una valoración psiquiátrica. Déjame porque hay interrumpirte. muchas cosas que atender. Vamos rápido a una pausa y lo retomamos. Seguro. No se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y mañana tocaremos un tema muy importante. Por cierto, mañana es 30 de marzo y se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Justamente es el tema, derechos de las trabajadoras del hogar, del discurso a la práctica. Y es que en México más de 2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar. La mayoría de ellas no cuentan con los derechos laborales básicos ni la seguridad social, además de ser víctimas de discriminación y de una baja remuneración por su trabajo. El 95% de esas personas son mujeres y más de un tercio de las trabajadoras perciben menos de un salario mínimo, desde luego por su trabajo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad somos conscientes de esta situación. ¿Cuántas asociaciones hay justamente que se han organizado para buscar los derechos o para proteger los derechos de todas las personas que se dedican al trabajo del hogar? Pues de eso y más mañana se profundizará aquí en punto de las 9 de la mañana en Diálogos en Confianza. Y la invitación es para que nos acompañen o por si quieren venir aquí al estudio, entonces marquen a partir de desde este momento al 5341 4435. Bueno, y en el bloque anterior nos quedábamos con este testimonio que nos compartía y le agradecemos muchísimo, donde vivió desde la niñez abuso sexual y Gadi, justamente hablabas de ello. Y entonces estos eventos traumáticos tan poderosos, tan determinantes en una niña, en un adolescente, tienden a generar una situación que causa una reverberancia y que perdura y que fomenta o hace que aparezcan
esta categoría de trastornos que se llaman trastornos de la personalidad y que son un problema que los psiquiatras atendemos con mucha frecuencia. Hay dos que son particularmente importantes. Uno de ellos ya hacía mención anteriormente, que es la sociopatía, el trastorno antisocial, y el otro es un tipo de personalidad que se llama limítrofe o borderline, que también tiene este componente como de agresividad y de violencia. Este año, hace un par de meses, hubo una publicación de un estudio inglés muy interesante en donde estamos empezando a darnos cuenta que hay un cambio pequeño en el paradigma, porque lo que normalmente entendíamos era que había una serie de enfermedades totalmente biológicas, como la esquizofrenia, que vienen directamente de una zona cerebral bien identificada, y luego están los trastornos de la personalidad, que vienen exclusivamente de situaciones adversas en el desarrollo. Pero en este estudio inglés hemos visto que hay unas zonas en la corteza cerebral, en las zonas frontales, prefrontales, orbitales, que sí estamos viendo cambios anatómicos que pueden predecir cuáles de estas chicas que son abusadas sexualmente desarrollarán trastornos de la personalidad y cuáles no. Porque es un hecho que no todas las niñas que son abusadas desarrollan este tipo de psicopatología. Entonces, esto ha sido muy interesante porque por primera vez estamos encontrando realmente algunas bases realmente biológicas, realmente neurofisiológicas que explican algunos de estos rasgos de la personalidad que en muchas ocasiones se caracterizan por violencia. Y, o sea, fueron provocados, nada más para entender bien, fueron provocados por la circunstancia de la violación o de la agresión. En primer lugar, una vulnerabilidad biológica y a eso se sobrepone el accidente biográfico, el trauma. Pero yo quiero aclarar algo, porque en la vida he tenido experiencias con gente que ha sido muy maltratada. Y entonces, bueno, un caso era Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, en donde ella sufrió mucha negligencia y mucho abuso verbal por parte de la madre. Entonces, muchas veces en estos casos, lo que te pasa es que tú tienes un proceso de identificación con el agresor. Entonces, te vuelves como él, aunque lo odias, para poderlo conocer por dentro. Y entonces generas una personalidad muy hostil, que esa es la que se manifiesta después. Pero hablando de estos casos, no solo de lo malo, hay gente que es resiliente, la resiliencia, que es esta capacidad de transformar lo negativo en algo que fuera positivo. Y esa resiliencia depende de factores biológicos, ¿no? Apachurras el sistema y tienes mucho estrés y generas neurotransmisores que van a dañar amígdala, hipocampo, zonas frontales, que es tu artículo, pero hay este sentido de, es como el estrés que yo percibo, no el estrés que sufro, sino el que percibo. Si yo percibo que lo malo va a durar para siempre, que ya no hay salida, que no tengo autoeficacia, entonces no tengo forma de enfrentar ese estrés biológico. Pero si tengo algún mecanismo de autoeficacia que pueda ser por una familia, una maestra, una vecina, un vecino, que me ayuda a decir, sí te está yendo de la fregada, pero vamos a salir adelante, entonces el sistema sales adelante y generas gente resiliente que te dice, me fue de la cachetada, pero no soy así. Y quizá retomando esto valga la pena entender varias cosas. La teoría está padrísima, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa a nivel práctico? O sea, porque finalmente hay quien se siente justificado para ser agresivo, como decían en el público, ¿no? Si a mí me hace, pues yo me defiendo y entonces estoy justificando mi comportamiento. Hay quien lo hace porque como no se puede desquitar con el que le hizo, ¿no? Yo me acuerdo, yo regañaba a mi hijo el mayor y mi hijo el mayor se quedaba, me imagino, frustrado por el regaño, entonces iba a regañar a su hermana y la hermana pequeña, como ya no se podía desquitar con el hermano, iba a regañar al gato. ¿Me explico? Entonces, es en cadena. Por supuesto. La cuestión es entender, decía un filósofo griego que se llamaba Epícteto, por ahí del año 60, el ser humano no se ve afectado por las cosas, por los eventos, sino por la forma en que las contempla. Es decir, a mí lo que me está haciendo enojar no es el evento. Déjame ponerte un ejemplo muy claro. Llega el otro día al consultorio una señora que me decía, es que me enojé muchísimo con mi marido y le pegué de gritos y lo zarandeé y todo, porque teníamos un compromiso con mi familia a las 6 de la tarde y pues llegó a las 7 y eso me hace enojar muchísimo. Basándonos en este principio de que no son las situaciones las que nos hacen enojar, sino la interpretación que hacemos de estas situaciones, porque ella me decía,
Pues claro, si fuera un compromiso de su familia, por supuesto que hubiera llegado 1 hora antes, ¿no? Pero como es de la mía, es que no le importa mi tiempo, es que no considera que yo aquí estoy esperándolo, es que le vale, lo hace para molestarme incluso, me decía, ¿no? Y entonces yo digo, a ver, ¿de verdad tú crees que tu marido se levantó hoy en la mañana y dijo, ¿cómo le voy a hacer para molestar a mi esposa hoy en la noche? Ya sé, llegando 1 hora tarde. Es ridículo, ¿sí? El problema, ¿qué hay detrás de eso? El problema es que nosotros interpretamos o le damos un significado a las cosas y es ese significado el que me hace sentir mal. Por ahí se dice que existen 2 partes de nuestra persona. El yo actor, que es el que vive la situación, el que está esperando 1 hora, y el yo narrador, que es el que se platica la historia de lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, yo no estoy enojado por lo que me pasa. Yo estoy enojado por la historia que me platico de lo que me pasa. O sea, el narrador tiene la culpa. Por supuesto. Entonces, es que me enoja muchísimo y le pegué de gritos y castigué a mi hijo 6 meses porque reprobó 3 materias. A ver, no, tú no estás enojado porque tu hijo reprobó 3 materias. Tú estás enojado por la historia que te estás platicando de que tu hijo reprobó 3 materias. Pues claro, eso significa que no valora todo el esfuerzo que hago para pagarle la escuela. A ver, no. Porque si reprobar 3 materias fuera lo que causa enojo, todos los papás de los hijos que reprueban 3 materias se enojarían. Y yo conozco un papá de un hijo que reprobó 3 materias y se puso bien contento, porque la historia que se platicó fue, ay, qué bueno que ya no fueron 6 como el periodo pasado. Claro. Entonces, no es la situación la que me hace enojar y por consiguiente ser agresivo. Es la historia que yo me platico de esa situación. Y por lo tanto yo soy responsable del enojo. Esto es lo más padre de todo, porque si el enojo es algo que me pasa, me haces enojar, pues entonces yo dependo de que tú cambies o de que tú decidas ya no hacerme enojar para que yo pueda estar tranquilo. En cambio, si yo entiendo que el enojo me lo estoy generando yo con la historia que me estoy platicando, pues entonces yo me vuelvo dueño de mi síntoma. Claro. Y yo soy el único que puede revertir ese enojo. Y esta es la parte que nos permite ver por primera vez una salida de las emociones que nos llevan a la agresión. Porque, insisto, la gente ve la agresión, pero no ve la historia que yo me estoy platicando, no ve lo que yo estoy sintiendo, y entonces, ¿qué pasa? Si yo logro identificar y estar en contacto con qué me estoy platicando que me hace enojar, entonces puedo tener una solución a estos actos de violencia y a estas emociones de enojo y demás, porque si no, entonces necesitaría yo cambiar al mundo, necesitaría que mi hijo nunca reprobara para no enojarme y para no ser agresivo, y a lo mejor eso no va a pasar. Que creo que todos estos procesos, digamos, de qué nos contamos y por qué nos lo contamos, pues como sabrán muy bien, pues son procesos inconscientes de construcción, aprendidos, etcétera. Pero creo que también es muy importante, unido con lo que se dice, a crear entornos positivos. Si no creamos entornos positivos, y positivos no significa que todos estemos de fiesta, significa que tú enseñes un poco en términos de intervención a decirle a una persona, tú no te mereces esa violencia, tú tienes la capacidad de otro tipo de trato u otro tipo de reacción. Cuando generamos entornos positivos, son entornos no violentos donde se empodera a un hijo, a una hija, a una sociedad a no justificar la violencia. Estos entornos positivos, de hecho, se habla en círculos científicos, en el Mind and Life Institute, en los congresos anuales, de cuán importante es crear un entorno positivo en las escuelas, de no meramente que los más aplaudidos son los que memoricen mejor los temas y contenidos académicos, sino los que enseñan a ser mejores seres humanos. Y eso va en sentido contrario a la violencia. Saco mejores calificaciones, al tarado que sacó 5, lo voy a bulear, ¿verdad? Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo la sociedad, en términos de competencia, en términos de intolerancia, en términos de segregación, nos vamos haciendo cada vez más indolentes y más individualistas. Creo que este es un punto muy importante, si se le pudiese, y creo que lo hace, Fergie por ahí lo comentaba, de poder empoderar a una mujer y decirle, este trato violento no es normal. Sí, hay alternativas, hay formas. Eso no meramente es un acto de defensa bélico, no es violencia contra violencia. Es un acto de amor donde se le enseña a esa mujer, en este caso, pueden ser hombres también y niños víctimas de violencia, tú vales,
tú tienes también otra forma de ser tratado y generar esa conciencia no es un acto de violencia contra violencia, como ocurre en círculos no virtuosos, sino es amor bondadoso, empoderar a la persona contra actos de violencia que esa persona debe saber no se merece. Así es. Oye, ajá. Sí, hay que tomar en consideración, hablando también de este contexto un poco más hacia lo macro, que socialmente somos ambiguos con respecto a la violencia, ¿no? Porque sí, pareciera que, por ejemplo, este deporte que a mí me parece totalmente barbárico, de la lucha libre sin reglas, que se meten a una jaula a golpearse sin guantes, donde realmente es una manifestación violentísima, al igual que la tauromaquia probablemente, o los narcocorridos, o el box. Muchísimas cosas que están muy inmersas en nuestra sociedad, incluso el Antiguo Testamento o el Corán, que son como fundamentos, pilares de la sociedad en muchos aspectos, pues son libros increíblemente violentos y sanguinarios, ¿no? Sí. Entonces, esto es parte de cómo vivimos y del ambiente social en el que nos desarrollamos y que aparte impregna, pues, prácticamente todas las esferas de la actividad humana, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver el siguiente sondeo. Justamente salimos a la calle y preguntamos cómo expresan el enojo. Vamos a ver. Llorando por lo general. Verbalmente. La mayoría de las veces guardo mi coraje y lloro. Saliendo a algún lado que a mí me guste, leyendo un libro, platicar con la persona que yo le tenga confianza. Sobre todo la escritura es muy buena. Es muy bueno escribir algo que quieras decir y que sabes que no está bien y nomás porque estás enojado lo vas a decir, pues lo escribes. Ya que lo escribas te relajas y pues lo borras, lo tiras y ahí terminó el enojo. Justo a través de las artes, o sea, como tratando de hacer algunas actividades en las que pueda yo desencadenar como todas esas emociones que tengo. Yo particularmente me gusta mucho caminar, entonces vivo en una zona boscosa y yo lo que hago es salir a caminar al bosque, ¿no? Graciela, buenos días. Buenos días. ¿Tú te reconoces como una persona violenta? Pues yo tuve las dos partes, la violenta y la pasiva. Ajá, a ver. Bueno, yo crecí en un ambiente de padres separados, papá violento, golpeador, esto y lo otro. Sí. Mi infancia fue pues más violenta que tranquila. Sí. A través de los años yo traté de buscar esa forma de salir de esa violencia, ¿no? Uno se siente humillado, ultrajado, no querido, no aceptado y por lo tanto uno empieza como a la no aceptación, ¿no? Sí. Al igual y hubiera sido hombre, pues mi vida hubiera cambiado mejor. O al igual empieza la negación cuando uno es niño. Sí. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero a través del tiempo uno va aceptando lo que uno quiere ser. Yo solita aprendí que debo de quererme, debo de cuidarme. Yo crecí con esa mentalidad de que por qué aquellos niños tenían todo y yo no. ¿Por qué aquellos niños tenían comida y yo no? O sea, fue una frustración tremenda en mi infancia y a través del tiempo me volví violenta, ¿sí? Crecí con esa violencia. Me casé, tenía yo todavía esa amargura de infancia. Pero gracias a mi esposo, a una profesora de mi pueblo, del kinder de mi niña, a un padre, un sacerdote de mi iglesia, me empezaron a enseñar a cambiar mi vida. Mi niña tenía 4 años cuando iba al kinder y tenía problemas de aprendizaje. Entonces esa maestra era tan hermosa que preguntaba a los niños que cómo te trata tu mamá, esto y lo otro. A mi niña le preguntaron eso y decía, ¿te golpea tu mamá? No. ¿Te grita tu mamá? Sí. Ajá. Entonces la maestra nos llamó padre por padre, llegó conmigo y me dijo, si usted no cambia esa actitud, su niña tiene 4 años, dentro de 10 años una niña rebelde la van a estar llamando, que ya se portó mal, que no hizo la tarea, pero el cambio va a ser en usted, no en sus hijos. Y realmente eso es lo que hice, cambié yo. Yo cambié. Ese fue, digamos, el parteaguas que te hizo darte cuenta de lo que estabas haciendo. De que yo no quería repetir lo que yo viví en mi infancia. Sí. Yo quería un eslabón nuevo para mi familia y como me dijo mi sacerdote, ¿te educaron en el error? De ti depende seguir ese error o cambiarlo. Ajá. Y yo quise cambiar. A pesar de que estuvieron personas atrás de mí, pero si yo no hubiera hecho caso, hubiera sido violenta hasta hoy. Claro. Entonces, hay veces que me dicen, señora, qué linda es, cómo habla. Pero si ustedes me hubieran conocido hace 15, hace 18, que hoy tiene mi nena 18 años, que hoy la veo
los 3 que tengo son tan hermosos, tan obedientes. Hubo una ocasión que uno de sus maestros de mi niño me dijo, ay señora, si yo tuviera 20 Ivancitos. Le digo, sí hay 20 Ivancitos y más. ¿Y cómo te sientes tú de haber logrado eso? Me siento orgullosa de mis hijos, me siento más orgullosa de mí porque tengo un esposo hermoso que vivimos lo mismo, pero siempre hemos dicho, nosotros no queremos estropar a nuestros hijos, pero tampoco irse al extremo, ¿no? Como Claro. yo sufrí, que ellos no sufran. Claro. Pero tampoco, como yo sufrí, que sufran ellos, sino la balanza. El equilibrio en la vida, como todo, ¿verdad? Sí. Oye, muchas gracias, Graciela. Gracias por compartirlo. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos a seguir platicando con el público. Toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. Marshall Rosenberg, psicólogo estadounidense. Desconfío de la incomunicabilidad es la fuente de toda violencia. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. La agresión es una respuesta biológica que todos los humanos tenemos, que nos ha permitido sobrevivir. La violencia ya es una agresión hipertrofiada. Es una agresión con la intención de causar un daño físico o psicológico a alguien más. Y actualmente estamos viviendo un problema de que la violencia es salud, un problema de salud pública. No quiero sonar meramente a una especie de ama tu dolor, no. Pero hay algo que te duele y hay algo que te está diciendo tu situación. Personificas el dolor. Ya te conviertes en el dolor inicial, que era los desajustes naturales de la vida, pero ya te convertiste en tu peor versión. Ya quieres que otros sufran por tu dolor emocional, como dicen en AA. Sí. Ya golpeas a otros, ya apuestas tu vida. ¿Para qué sirve el enojo? ¿De dónde viene? ¿Por qué se da? Porque existe, desde luego, como una cuestión evolutiva. El enojo, o la cara de enojo específicamente, sirve para demostrar fuerza, para demostrar una postura. Es mostrarle a mi oponente que puedo no estar de acuerdo y que tengo más fuerza que él, y es una forma de intimidarlo y de decirle, vamos a renegociar las cosas, porque si no esto se puede poner feo. Si yo obtengo lo que quiero cuando ya fui agresivo, me voy condicionando a que ¿para qué empiezo poniendo la cara de enojo? ¿Para qué empiezo siendo agresivo? Pues mejor empiezo por la violencia directamente, porque eso me va a dar el resultado mucho más rápido. Entonces, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de violencia y aunque ahorita la violencia está muy en la palestra por las redes sociales y porque, bueno, la humanidad de pronto avanza y de pronto retrocede, pero algo hemos aprendido. La verdad de las cosas es que los tiempos previos eran mucho más violentos que los actuales. Claro, la agresión es inherente al ser humano, pero la violencia se aprende. Bueno, tenemos muchas llamadas y comentarios. Nos dice un anónimo, ¿cómo ayudar a la persona agresiva? ¿Qué tan serio es cuando dicen que mataría si descubre que su pareja lo engaña? Nos dice por otro lado otro anónimo, soy mamá de un adolescente de 15 años y de una bebé de 2 años. Yo me volví de muy mal hablada con el paso de los años y ahora cuando me enfado con mis hijos solo les hablo con malas palabras. Estoy asistiendo a terapia psicológica, pero quisiera que los especialistas me dijeran o me dieran algún consejo o comentario, pues no quisiera que mis reacciones se vuelvan cada vez más y más violentas. Por otro lado, nos dice, para mí es muy difícil, tengo 3 hijos, uno de 11, 9 y 5 años y todo el tiempo estoy enojada y lo que estoy empezando a notar es que mis hijos se están contagiando de mi mal carácter, están siendo igual, lo malo es que ya después les grito y me doy cuenta que estoy mal. ¿Qué puedo hacer? Necesito ayuda. ¿Por qué no ubico en el momento en que estoy enojada lo que está pasando conmigo? Nos dice también otro anónimo, para controlarme me ha funcionado anticiparme a mi enojo, o sea, cuando siento que empiezo a enojar es cuando respiro profundamente o cuento hasta 10, si no me anticipo me es mucho más fácil contenerme. Por mi trabajo tengo contacto con mucha gente y se presta para que cuenten sus historias personales. Yo lo que les digo es que cuando alguien se enoja con alguien, no se lo tomen personal, alejándose también, porque seguramente ya estaba enojada esa persona antes de llegar con nosotros, nos dice Xochitl García.
También nos dice un anónimo, tuvimos una pérdida de un hijo hace unos meses. Para cubrir nuestro dolor, mi hija y mi esposo y yo nos hemos vuelto violentos. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación? Otro anónimo, quiero comentar que mi hijo es muy violento, tiene 17 años, luego se encierra y empieza a golpear las cosas de su cuarto. ¿Qué actitud debo tomar cuando mi hijo tiene sus episodios de violencia? Este otro anónimo nos dice, mi hijo es un poco colérico y colérico supongo, pero aquí dice colecitco, y cuando se enoja, ya me empecé a colecicar. Y cuando se enoja, empieza a golpear las... bueno, justo es el que acabo de leer. Tengo epilepsia, tomo antipsicóticos y anticonvulsivos. Estoy asistiendo con la psicóloga y me está ayudando mucho porque soy una persona que acostumbra a insultar y a humillar a los demás aquí en la casa. También quiero que las cosas salgan rapidísimo y me gusta estar en silencio mientras veo algún programa en la televisión. Quiero saber si mi epilepsia tiene que ver con que soy una persona demasiado violenta. Este otro anónimo, mi hija tiene 8 años, cuando le cuestiono por alguna situación, ella se queda callada, sigo preguntando, mi voz sube de tono, trato de controlarme y ella me reta, entonces sigo subiendo el tono de voz y empiezo a alterarme, al final no logro nada con ella. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Voy a pedirles que hagan un ejercicio de memoria, porque todas estas llamadas, primero vamos a ir con Marisa, que tiene allá más testimonios, pero para que puedan dar algunas respuestas a quienes nos llamó, y gracias por hacer. Bueno, pues aquí estamos con Noemí y con David. Ustedes son pareja, ¿verdad? Sí, somos esposos. Esposos. Bueno, ¿y qué sucede en la relación? Bueno, mira, yo considero que nosotros siempre hemos tenido como una relación muy tóxica. De hecho, pues no tenemos ni un año de casados. Entonces siempre ha existido, se puede decir que violencia quizás verbal, psicológica, pero las cosas fueron subiendo de tono y ahora pues ya ha habido inclusive violencia o agresión física. Ajá. En mi caso, pues quizás malamente lo he visto o lo he tomado como un mecanismo de defensa, porque creo que lo detona es cuando yo me siento como herida o cuando él me agrede emocionalmente, es cuando yo como que me descontrolo. Entonces lo golpeo o, claro, primero empiezo con agresión verbal, o ambos, ¿no? Nos agredimos, nos decimos hasta lo que nos vamos a morir. Y pues posteriormente, como yo siento esa ira o ese descontrol, cuando él me reta o cuando él me dice cosas muy hirientes, entonces yo lo golpeo. Okay. Y bueno, creo al principio de la relación, de hecho, hubo un evento violento por parte de él. Pasó un tiempo y después fui yo la que empecé a tomar como que esas, pues no sé, esas agresiones. Okay. Oye, además les agradezco mucho que estén aquí, que lo quieran compartir, además en pareja. David, muchas gracias por compartirlo y por venir juntos a platicar de esto. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por tomar en cuenta las opiniones de muchas personas. Yo considero que este es como lo dijeron ya los especialistas, este es un problema de verdad muy serio que a todos nos invade en algún momento de nuestra vida. Sí. Yo en especial, pues sí, me considero una persona en ese estado violento o agresivo. Y bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que considerar, ¿no? Lo importante es que te des cuenta y lo segundo es que busques ayuda. Si no buscas ayuda a tiempo, siento que las cosas van en escala, de mayor a mayor grado y afectas a tu vida y también afectas a las personas que más quieres, las que te rodean, ¿no? Entonces, ¿ustedes ya están recibiendo ayuda? Todavía no, estamos buscando ayuda, no hemos llegado con la... Aquí tienes muchas opciones, ¿eh? Muchas gracias, de verdad que lo valoraríamos mucho porque realmente si nosotros venimos aquí a este programa es porque pues estamos buscando ayuda antes que sea demasiado tarde, antes de que uno diga, híjole, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no busqué ayuda? ¿Por qué no salvé mi matrimonio? ¿Por qué no me salvé a mí mismo? Entonces, yo creo que lo importante es que uno reconozca y que deje de afectar a las demás personas, a las que más quieres. Y bueno, pues prácticamente por eso estamos aquí, porque yo sí me considero una persona emocionalmente que pierde el control al grado de afectar emocionalmente a una persona y pues no está bien, ¿no? Se refleja en muchos sentidos, en muchas situaciones, incluso cuando uno conduce y todo eso, uno se lo toma personal cuando en realidad pues no es eso. Sí.
Pero te agradezco mucho, de verdad, que estén aquí, que lo hayan abierto. Y sí me gustaría, a ver, Alfredo, si les puedes decir algo. Bueno, creo que aquí podría ser de muchísima utilidad trabajar esta parte de qué es la historia que se platican cuando empiezan estos ciclos que empiezan, si lo entiendo bien, poco a poco y empiezan a aumentar, ¿no? ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es el disparador? Que me habló feo, pues entonces, ¿qué pasaría si yo entiendo que si me está hablando feo no es porque me quiera agredir, sino porque a lo mejor está tratando de desahogar algo que le está pasando a él? ¿Qué pasaría si yo entiendo que lo que hizo no lo hizo para molestarme, sino lo hizo porque fue su mejor opción, porque no se dio cuenta, porque se equivocó? Y entonces aquí es donde creo que para un principio puede ser muy útil trabajar toda esta parte de qué historias están platicando cuando se están levantando la voz. ¿Qué pasa dentro de mi cabeza? Yo no me voy a dejar, claro, me quiere hacer menos, y no va por ahí. Evidentemente, si ustedes están casados es porque hay ahí un amor, y difícilmente lo que hagan lo van a hacer con la intención de lastimar. Hay que abrir mucho la comunicación, pero una comunicación en un ambiente en el que estén controlados, hay muchas herramientas que se pueden aprender de cómo comunicarnos sin engancharnos. Yo creo que esa sería la palabra, ¿no? Hay que aprender mucho a no engancharse con lo que está pasando por la cabeza y con los comportamientos del otro. Y además yo les voy a pedir que se acerquen con los especialistas cuando termine el programa para que en cortito puedan hablar más de esto. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, yo también respondiendo, y me sorprende que hasta el día de hoy se ha hablado muy poco de esto, ligándolo también a una de las llamadas que nos lee Oscar con respecto a esta persona que padece de epilepsia. Quiero abrir un poco este aspecto de los tratamientos neuropsicofarmacológicos, tomando en cuenta que tiene que haber un diagnóstico apropiado, ¿no? Y que tiene que ser hecho por alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Sí hay muchas ocasiones en donde esta manifestación violenta puede ser entendido como un síntoma y se convierte en un blanco terapéutico. Quiero decir que podemos mejorarlo con medicamentos. Por ejemplo, las personas cuando estamos deprimidas, contrario a lo que el colectivo piensa, el estar triste no es una condición indispensable para la depresión. Hay personas que están deprimidas y no se encuentran tristes, sino que se encuentran enchiladísimas todo el día. Y esta irritabilidad, este enojo, es la otra cara de una misma moneda, con todos los síntomas y todo lo otro que hay en la depresión, pero que se manifiesta más a través de ese enojo. Si, por ejemplo, esta pareja se presenta en un consultorio de un terapeuta que aborda el problema de la pareja como tal, lo primero que debe de hacer es decir, necesitamos estar seguros que tú estás bien y que tú estás bien, o para que cada uno vaya con su propio loquero y luego podamos atenderlos aquí de manera individual, porque si hay una situación de agresividad en alguno de los dos y que no se está conteniendo adecuadamente, va a causar una disfunción dentro de la pareja, ¿no? Con respecto a este amigo que tiene epilepsia, es importante comentarlo, que efectivamente la mala conducción eléctrica cerebral, hablando de esta manera de un gran grupo de enfermedades que son las epilepsias, no es nada más uno, en muchas ocasiones puede caracterizarse por episodios de agresividad muy exacerbada y una pérdida de control sobre estas conductas agresivas. De hecho, si uno se pone a estudiar poblaciones carcelarias, por ejemplo, donde hay internos que están recluidos por crímenes violentos, podemos empezar a encontrar algunas de estas variaciones biológicas como el cromosoma X frágil o una serie de situaciones bien detectadas a través de pruebas y que pueden explicar parcialmente el fenómeno de la violencia. Una vez más, no quiero decir que hay que medicar a todo mundo ni estarle dando chochos a todas las personas, pero por supuesto que la psicofarmacología puede ayudar en un esquema de un tratamiento integral a resolver una parte de esta violencia, que yo también me sumo al agradecimiento y a la buena voluntad de los compañeros que tienen al dar su testimonio, ¿no? Así es, así es. Por eso les agradecemos muchísimo y además qué lindo que vengan en pareja. Eso me encanta, ¿eh? Peggy, tú querías decir algo rapidísimo. Que nada más, hay varios estudios, y los hemos hecho nosotros en la universidad, con cada 20% de incremento en la depresión, se aumenta hasta el 60% de agresión contra el cónyuge, ya sea verbal o física. Entonces, nada más para poner... O sea, ¿qué? Otra vez, porque no te entendí. Entre más deprimido estás, aumentas potencialmente tu agresión contra el cónyuge. Ya. Entonces, creo que es muy importante checar cómo están los dos. Buen punto. Y esa parte de por qué están tan irritables. Y fíjate que para hacer la diferencia, o la aclaración más bien, entre en dónde comienza la violencia y dónde se queda la agresividad.
Decía una de las llamadas o comentarios, yo soy una persona muy mal hablada y con el paso del tiempo me he vuelto muy mal hablada y así lo expreso en casa. Cuando tú dices una mala palabra, una grosería a una persona, si tienes la intención de lastimarla, es violencia. Si lo dices como persona mal hablada, que así se expresa generalmente, es agresión. Sí, Pues claro, sí, hay porque una si no- desinhibición. Si no, en pero Veracruz pues todos serían agresivos, Exacto, ¿no? exacto, o en Tabasco, En Alvarado, ¿no? sí. O en Alvarado, sí. Pero lo interesante, Óscar, es esa parte que también vimos en el primer testimonio, cómo la retroalimentación, si veo que las demás personas se intimidan ante mi agresión, no nada más se vuelve una retroalimentación de ganancia y sentirte superior, que controlas al otro, pero por otro lado también se vuelve un patrón cerebral. Ya se vuelve una actitud, un hábito mental, y desde esta perspectiva es importante, estando completamente de acuerdo con lo que dice Gadi, tiene que ser un tratamiento integral. Puede ser como pareja, puede ser individual, pero ciertamente como pareja tienen que entender que la pareja siempre son dos y no son como canciones cursis, dos se hacen uno. Son dos individuos al comienzo, durante y al final de la pareja cuando suceda, a sus 115 años, si así lo desean. Pero eso es muy importante porque cuando se concibe que la pareja es una, entonces mi sentir mal es tu culpa. O mi estar deprimido también es la culpa del otro y se vuelve un círculo no virtuoso. Entonces es importante evitar esta parte que hablamos al comienzo, de comenzar a pulir la segunda flecha, que algo nos duele tanto, que cuando nos duele tanto huimos de esa experiencia, puede ser individual o de pareja, y eventualmente clavamos la flecha ya sea en uno o en el otro, como tratando de hacer responsable de alguien mi experiencia. Por eso es importante detectar que nos sucede. El acto que ustedes hicieron pues es súper valiente, creo que muy valiente, muy enriquecedor para todos nosotros, y que sí, mi recomendación, me sumo a la voz de todos, es hagan una aproximación integral, no nada más una especie de arreglo instantáneo. Ok, pues muchas gracias Eduardo, y pues para que vea usted cómo de repente el hecho de reconocer que se es violento, que se tiene una relación en donde la violencia está implícita, pues es la primera acción, la verdad, para poder hacer algo al respecto. Regresando después de esta pausa, herramientas, no se vaya. Yo trato de controlar mucho mi enojo. Prefiero muchas veces darle la razón a los demás antes de empezar a discutir. Si es algo que no es relevante, pues, órale, te doy la razón y no pierdo nada, ¿no? Entonces evito ese tipo de cosas. No me gusta pelear y no me gusta estar enojada. Mi hermano se fue a trabajar a Estados Unidos y tuvo un accidente. Entonces el saber que estaba su vida en riesgo me dio mucho coraje, porque para mí, al ser mi hermano, es de los hombres más buenos que puede haber. Ahí, por ejemplo, fue un enojo de impotencia. Maldije y dije 1000 groserías y lloré. Casi siempre termino llorando cuando estoy enojada. Entonces, hasta que me desahogué y me sentí bien, ya después estuve triste mucho tiempo. No es tanto que me lo reprima o que lo trague. No me gusta ver situaciones violentas, porque por lo regular pongo música y ya, al ratito se me pasa. De hecho, tengo una tía que siempre se ríe de mí porque dice que tengo una enfermedad, porque nunca me ve enojada. Prefiero empezar a sacar cosas, a tirar lo que no sirve, a poner la casa de cabeza, a cambiar los muebles de lugar, o a salirme con los niños horas a estar desconectada de lo que normalmente tenemos, ¿no? De la rutina. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestro día a día? Desde luego depende en qué ciudad vivamos o en la localidad donde nos encontremos. Aquí pocas. Aquí pocas, ¿verdad? Sí. Pero No en nos da realidad tiempo. tenemos que ir al trabajo, muchas veces a la escuela. Algunas personas lo primero que hacen es ir a hacer ejercicio o ponerse a meditar. En fin, hay muchas cosas que puedes hacer. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu vida, a tu cuerpo, a tu espíritu? ¿Cuánto nos preocupamos por en realidad consentirnos un poco y darle, pues vivir, ¿no? ¿Sabes Vivir qué? vida al cuerpo. Claro, una de las cosas más impresionantes que aprendí es que una experta nos estaba diciendo que el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel, es justamente la piel.
¿Qué tanto cuidamos nuestro cuerpo y la piel y todo eso? ¿Cómo consentimos nuestro cuerpo? Que al final de cuentas, pues es el estuchito que nos lleva para todos lados, ¿no? A veces no lo cuidamos. Yo creo que muchas veces no lo cuidamos. Por ejemplo, a diferencia de otras culturas, las culturas orientales tienen muchos más cuidados para el cuerpo. La occidental yo creo que es una cultura donde se olvida un poco más de eso. Este es mi herramienta de trabajo, pero nada más. No lo ves como en realidad el templo que cuida pues todo lo que hay dentro, ¿no? Así es. Por eso la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo consentir nuestro cuerpo. Siempre estamos hablando de cosas internas, ¿no? De la parte emocional, la parte espiritual del ser humano. Qué bonita eres por dentro. Pero qué bonita eres por dentro. Pero ahora vamos a ver esta parte de por fuera, cómo consentirnos en nuestro cuerpo y que también es muy importante, es quien somos también. Exactamente. ¿No? 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el siguiente material. No las manejo y sí soy muy agresiva. Respiro, eso sirve mucho para mí y pienso en por qué, si en verdad vale la pena el enojarme o las consecuencias que puede tener mi enojo. Pues primero trato de contar hasta 10 y posteriormente pues ya me doy cuenta cuando me siento alterada y trato de alguna manera de, no sé, de desviar en ese momento la atención en otra cosa, ¿no? Manteniendo la calma y pues tratando de tranquilizarme. O sea, como que empiezo a jugar con mis manos hacia abajo, así como que ya para relajarme. Busco aire principalmente, o sea, como que ya si me refresco ya empieza a bajar mi coraje. Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi, político y pensador indio. ¿Qué sirve lo de él? Aquí estamos plática y plática de qué se puede hacer, qué tantas técnicas y cosas y qué podemos hacer, porque bueno, hemos estado hablando mucho y muy interesante acerca de la violencia, pero ¿cómo lo aterrizamos en la vida cotidiana? ¿Qué hago si mi pareja es insoportable y violenta? ¿O qué hago si yo soy la violenta y la insoportable? ¿Cómo, así ya en la vida cotidiana, en lo práctico, qué hacemos? A ver, ellos van a darte muchas explicaciones, pero yo te voy a decir qué es lo que realmente funciona, qué pasa en el cerebro. A ver. Entonces, lo que es importante es que tú tengas una distancia y un tiempo entre que se dispare la amígdala, el hipocampo, el sistema límbico y se vuelva loquito, y el tiempo en donde la corteza puede entrar. Él nos va a dar toda una serie de técnicas de mindfulness. Lo que hace es tratar de controlar este sistema muy biológico que dispara, y lo que le pasa a Guadalupe, que no tiene amarillo, semáforo amarillo, que tiene verde o rojo. Entonces, poder distanciarnos de ese evento para no, explotar. O sea, entonces, eso que dices está muy padre, porque, o sea, como el semáforo, exacto, ¿no? De repente te explota estas circunstancias. Guardas y no hay amarillo. Y no hay amarillo. Oye, güey, si me sigues molestando, voy a explotar, ¿no? Sí. Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, tener un amarillo. Yo me sumo mucho a esa perspectiva, ¿eh? Creo que muchos de los tratamientos implican esto. En Estados Unidos, por algún motivo, los gringos adoran sus pistolas con un fervor religioso. Sí, y qué peligro. hay un cabildeo muy fuerte para evitar que se reforme la cuestión alrededor de las armas. Entonces, por ahí algún estado logró dar un paso importante que fue, después de que yo pago y liquido mi pistola, tengo que esperar forzosamente 24 horas para que me la entreguen. Y nada más con esta medida se redujeron a la mitad pues, los asesinatos pasionales, ¿no? Sí. Claro, porque si yo llego a mi casa y encuentro a mi mujer con otro hombre, compro la pistola y me los agarro a balazos a los dos, pero si tengo 24 horas para ir con el abogado y que me diga, no, espérate, así la vamos a dejar en la calle, ¿no? Ya sabrás. Pues entonces este control de la impulsividad, este periodo de latencia, que va entre la señal que inicia la conducta y el tiempo que yo necesito para frenarla, es muy importante. Así un par de perlitas, tratando de hablar como de técnicas. Como dicen en el box, el que se enoja pierde. A la hora que nos dejamos ir con esta sensación de enojo, estamos actuando con un cerebro totalmente de tiburón y la racionalidad queda muy detrás. Para las mamás, ¿no? Los padres,
Criar hijos es una de las labores más onerosas y difíciles que hay en el mundo. Gritar y enojarse no solo es inadecuado, porque perpetuamos el círculo de violencia, sino que es infructuoso, no sirve, es una técnica que no nos da el resultado que estamos buscando. Sí. Para los conductores, una cuestión muy importante. Si yo voy manejando y me hago de un enfrenón con alguien, volteo, lo veo a la cara y le digo, ¿qué traes, güey? Probablemente ya no podamos detener esta situación. Y la recomendación es no verse cara a cara en el vehículo. Si yo paso y me hacen ta, y yo sigo manejando de frente sin encarar al otro agresor, probablemente nos vayamos un poco entripados o muinosos, como decía la abuela, pero lleguemos a nuestro destino sin hacer un escenón de bajarnos del carro ahí e incurrir en una Pero cuestión entonces, violenta. ¿quién nos las paga? Bueno, la verdad es de que este mundo no es tan justo como quisiéramos y a veces tenemos que tocar una retirada táctica, ¿no? Creo que se tiene que sublimar la emoción. Esto que hablan ustedes del periodo refractario entre el estímulo y que ya salir con el bat, es muy importante el que, por un lado, aprendamos a detectar. Si no aprendemos a detectarlo, inmediatamente ese semáforo verde se vuelve rojo, como indicaron. El aprender a detectar puede ser entrenado. Cuando empezamos, y esto que mencionaron del programa de la piel y tu espacio, también debe haber un espacio de reflexión donde uno mismo se acostumbre a estados de calma, a estados de experiencia sin el narrador, sin el intérprete, y esto que se llama el estado de estar consciente, en sánscrito se llama chitta, el aspecto de la mente que es aware o está consciente. Chaita es, le llamamos en los talleres de mindfulness las manas, porque dice, ay mana, y que fíjate, y en eso agarro y que le digo, ¿no? Entonces las manas. Que agarro y que le digo y que agarro y que Y le en digo. eso agarro y que me enojo. ¡No, hombre! Bueno, el punto es, ¿cómo podemos entrenarlo? Primero que nada, sí debemos, al igual que con la piel, el cuerpo, el masaje, la lectura, momentos donde las manas no estén ocupadas y podamos nosotros, no nada más un estado de silencio, pero un estado de empatía. En la tradición tántrica budista se le llama abhisheka o empoderarte a ti mismo, que no significa una cuestión de arrogancia, sino de que puedas estabilizar tu cuerpo, tu energía, prana y tu mente, brevemente. Una de las técnicas tradicionales del mindfulness son muy simples. Cada vez que inhales cuentas 1, cada vez que exhales cuentas 2, inhalas cuentas 3 otra vez, exhalas cuentas 4 hasta llegar a 10. No te vayas a 100 porque entonces la mente ya sabe contar, Sí. entonces se va y las manas se activan. Entonces a 10 vuelves a empezar. 1, 2. Si las manas están muy fuertes, entonces cuenta del 1 al 10 en una inhalación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas creando un poco de silencio en tu mente. Una vez logrado esto por unos 3 a 5 minutos, vas a hacer un escaneo, imaginándote una luz muy intensa que escanea todo tu cuerpo y vas desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Simplemente hasta lo puedes narrar, y ahora voy por las cejas, y ahora estoy sintiendo la nuca, y ahora voy por las encías. Se puede incluso grabar, hay algunos videos que pueden encontrar en YouTube donde hay estos escaneos, entonces lo ponen, se pueden recostar, se relajan, pero el segundo escaneo es algo que no van a encontrar muy fácilmente. No es difícil, simplemente ahora imaginen que esta luz está llena de amor bondadoso y compasión, de mucho aprecio por ti mismo. Es este abhisheka o empoderamiento donde físicamente, lo usan mucho también en el taoísmo, es como si hicieras las moléculas de tu cuerpo o las células, todos los componentes, empezaran a sentir tu amor por ti mismo, tu valía, tu aprecio, tus procesos psicológicos, y bajas, es una luz como arcoíris, que también de la coronilla bajas a los pies, respirando pausadamente y terminas. Solo se trata de entrenar estos espacios para irlos replicando, y cuando menos nos damos cuenta, el periodo refractario entre el claxonazo y el ¿qué me ves, güey? Digo, ya que estamos aquí, te falta a ti lo del güey. Sí. Vete pensando todos en uno, Alfredo. Quiero nada más para cerrar, aclarar la idea que no es la solución panaceica lo que acabo de decir. Tiene que ser un aspecto integral que puede incluir fármacos, puede incluir terapia, puede incluir un apoyo profesional,
Por eso no nada más damos mindfulness, damos psicología budista, tratamos de que no sean arreglos instantáneos. Pero es una herramienta, digamos, Correcto. una herramienta, Alfredo. Y bueno, a ver, cuando todo esto no funciona, ¿no? Porque todas estas cosas creo que nos pueden detener en el momento, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo es cómo le hago para que no me vuelva a suceder, ¿no? Desgraciadamente vivimos en una cultura en donde se nos enseña a empezar a evadir las emociones. No te enojes, no te enfurezcas, no llores, no estés triste. Y yo diría, bueno, mejor, en vez de evitar el momento y evitar no volteando a ver a alguien en la calle, ¿cómo le hacemos para que yo ya no me enganche con nadie en la calle? ¿Cómo le hago para que aprenda yo a no desquitarme con mi esposa de lo que me pasó en la oficina y que traigo cargando? Entonces, busquen ayuda. Desgraciadamente tenemos esta tendencia a creer que nosotros debemos resolver todo nosotros solitos, ¿no? Y entonces yo siempre le digo a la gente, a ver, deja de echarle ganas, esto no se va a resolver echándole ganas. Si tu furia se resolviera echándole ganas, ya lo hubieras resuelto 60 veces. Entonces mejor vamos a aprender cómo. Vamos a aprender cómo quiere decir, vamos a buscar ayuda. El ir a una terapia, el ir a un psiquiatra, a lo mejor incluso si se necesita medicamentos, a que nos hagan un diagnóstico de qué es lo que hay detrás de todo esto, implica empezar a tener un control no solo para el siguiente episodio o en el episodio actual, sino para evitar todos los episodios que vienen a futuro. Entonces, en una terapia no nos van a decir ni qué tenemos que hacer ni nos van a controlar la vida, simplemente nos van a enseñar herramientas. A ver, que nos ahorita permitan. se me ocurre una pregunta. Si uno logra controlar, dominar la agresividad, el coraje, la ira, la violencia, todo esto, ¿no se vuelve uno una persona pasiva, permisiva? De ninguna manera. No, y esta es otra idea del pensamiento que hay que trabajar mucho. Es que o me callo y me lo trago o me voy a pelear. Sí. Oye, ¿qué tal que ni te callas ni te peleas? No, es que manejarlo asertivamente, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? No me parece lo que me hiciste. No está bien y me molestó. O sea, no se trata de dejarse ni de permitir se puede todo. ser enérgico sin agresión. Se llama croda la energía. No llegas y además por todo lo que me pasó, no. Puedes decir, alto, esto no se puede ser tan enérgico, pero sin un nivel de agresión hacia ti o hacia el otro. No te desconectas. Lo que también es cierto, lo valiente. y que no hemos logrado realmente el poder eliminar la violencia de nuestras sociedades, por más que es un anhelo. Yo me pregunto, y se los pongo aquí a consideración, si no hay algún tipo de violencia legítima. Por ejemplo, anteriormente los países tenían ministerios de guerra, así se llamaba. Sí. Sin embargo, en algún momento el hacer la guerra dejó de ser legítimo y ahora se llaman secretarías de la defensa. Pero siguen siendo cuerpos con soldados entrenados para matar otras personas. Y esa Pero hay violencia es justificada de alguna manera. sociedades Sí, ¿no? que son más pacíficas que otras. De acuerdo. Y estas sociedades hay que aprender de ellas. De Es acuerdo. donde hay más igualdad entre el hombre y la mujer, en donde los dos contribuyen. Más Estado de Derecho. Exacto. Entonces sí hay sociedades en donde están cerrando cárceles, ¿no? Estoy de acuerdo. Y creo que México tiene que aprender mucho. Tomando ese punto, teníamos aquí en parte de la planeación del tema una duda. Hay países donde obviamente la pena de muerte es legal, ¿no? O estados en algunos países. Y eso no es violencia. Le estás quitando la vida a una persona, sin embargo, no es una violencia, tampoco se puede considerar como agresión, está simplemente tipificado en la ley. Una persona que vive, por ejemplo, un psicópata, donde no tiene dolor y tal vez pueda asesinar a una persona, pero no lo está haciendo con dolo, es decir, tampoco puede acusársele de violencia. ¿Cómo se le podría juzgar legalmente? Sin embargo, una persona que dice una mala palabra con la intención de dañar a alguien, eso sí es violento. Pero sí es violencia, Oscar. La pena de muerte es violencia y es poner un castigo ejemplar para que todos vean qué es lo que te puede pasar. Yo creo que es de los grandes debates y les recomiendo a todos ver este video de TED Talks, las charlas TED, están con subtítulos en español. Se llama Lecciones de la pena de muerte o Lessons from the Death Row, no es una traducción literal, pero no te está argumentando a favor o en contra, lo que te dice es, como sociedad pudimos intervenir en ese niño de 5, 4 años, no recuerdo, cuya madre estaba esquizofrénica, no era mala, y tuvo una erupción, un episodio de violencia que lo quiso matar con un cuchillo, este niño de 4 años, que eventualmente entró en el sistema penitenciario juvenil norteamericano y ahí no se le atendió y devino en 7 asesinatos y se le mató. Él dice, pudimos haber intervenido con amor,
con protección, y ahora como sociedad quieres matar a ese vulgar asesino, ¿por qué no intervenimos con un niño que estaba realmente desprotegido, con una madre que no era mala, simplemente estaba enferma? Qué fácil es juzgar y querer exterminar a alguien. Qué interesante esto que dices, porque la violencia nunca acaba, o sea, violencia no mata violencia, pues. Y ya nos vamos prácticamente, pero yo quisiera saber y preguntarles, ¿cuál es el antídoto de la violencia? ¿El amor, la empatía? Amor bondadoso y compasión hacia uno y los demás. Amor bondadoso, compasión. Autoconocimiento. Autoconocimiento. ¿Tú qué dirías, Gaby? Uf, no sé. Control. Control. Autocontrol, que también adolecemos del autocontrol. Yo creo que dos pilares son la compasión y la empatía. Y el autocontrol, obviamente. Pero la violencia tiene, cuando tú tienes compasión y tienes empatía, no eres un individuo violento. Claro, claro. Bueno, pues ahí tiene usted una gama, una enorme gama de palabras, digamos, que pueden contrarrestar esta violencia y sobre todo esta agresividad que muchas veces tenemos los seres humanos, ¿no? Ojalá que este programa sirva para despertar un poco la conciencia en torno a esto. Y si hoy podemos lograr el decir, pues la verdad es que sí, a veces me paso de la raya, ya hicimos nuestra labor. Lo demás, bueno, pues hay muchas opciones, hay muchas técnicas. Cada quien deberá encontrar la que más le convenga y la que más le funcione. Por hoy ya nos vamos. Muchas gracias, Oscar. Gracias muchas a todas llamadas. las personas, muchas llamadas. Gracias de verdad por comunicarse. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros invitados, al público asistente, pero sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.